En el siglo I, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano, una de las mayores potencias militares y políticas de la historia antigua. Roma gobernó sus provincias con mano de hierro, y Judea no fue la excepción. Si bien la Pax Romana aseguró un periodo de relativa paz y estabilidad en el imperio, siempre estuvieron acechando tensiones en las regiones conquistadas, especialmente donde hubo movimientos mesiánicos e insurrecciones contra la autoridad romana. En este convulso contexto surgió Jesús de Nazaret, un predicador carismático que en sus 3 años de ministerio atrajo a una inmensa cantidad de seguidores. Sus enseñanzas sobre el amor, el perdón y el reino de Dios contrastaban con las prácticas tradicionales de la época y las estructuras de poder tanto del Imperio Romano como de los líderes religiosos judíos. En lugar de abrazar la violencia, como muchos movimientos mesiánicos de la época, Jesús predicó la paz y la transformación espiritual interna, pero sus palabras y acciones comenzaron a generar malestar entre las autoridades. La muerte de Jesús, que muchos consideran un acontecimiento central en la historia cristiana, no fue solo una consecuencia de sus ideas, sino también un reflejo de la compleja dinámica de poder que existía en Judea bajo control romano. Para entender por qué el Imperio Romano quiso eliminarlo, es necesario profundizar en el contexto político y religioso de la época. El Imperio Romano en el siglo I era una potencia inmensa que cubría vastas regiones alrededor del mar Mediterráneo, con su centro de mando en Roma. Bajo el liderazgo de emperadores como César Augusto y Tiberio, el imperio logró una estabilidad interna conocida como Pax Romana, que duró aproximadamente 2 siglos. Esta paz romana permitió que el imperio se expandiera, con rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente, y una gran infraestructura, incluidas carreteras y acueductos, que facilitaba la administración y el control de las provincias. Sin embargo, esta estabilidad estaba lejos de ser incuestionable. La presencia romana en Judea estuvo marcada por constantes tensiones con los judíos, que resistieron la ocupación extranjera. Roma permitió cierta autonomía religiosa pero mantuvo el control político, con gobernadores romanos supervisando las provincias y asegurando que se mantuviera el orden. Judea, a pesar de tener una autonomía limitada bajo el control de Herodes, estaba directamente subordinada a la autoridad de Roma. Los gobernadores romanos eran responsables de mantener la paz y el orden en sus provincias. Poncio Pilato, gobernador de Judea durante el ministerio de Jesús, era el encargado de mantener el orden, utilizando en muchas ocasiones métodos duros para controlar cualquier tipo de malestar popular. No solo era responsable de la administración diaria, sino también de la respuesta militar a cualquier revuelta o desafío a la autoridad romana. Las autoridades romanas veían los movimientos mesiánicos, como el de Jesús, con gran sospecha. Este tipo de movimiento fácilmente podría convertirse en una revuelta abierta contra el imperio, algo que Roma no podía tolerar. La idea de un rey de los judíos, una figura que pudiera contar con el apoyo popular para desafiar la autoridad de Roma, representaba una amenaza real para la estabilidad del imperio. Por tanto, la creciente popularidad de Jesús no solo preocupaba a los líderes religiosos judíos, sino también a los romanos, que lo veían como una posible fuente de malestar político. La reacción romana ante la figura de Jesús, por tanto, estuvo profundamente arraigada en preocupaciones políticas y en el deseo de mantener el control sobre una provincia vulnerable a la inestabilidad. La presión para afrontar esta situación fue una de las principales motivaciones que llevaron a la decisión de condenarlo. Jesús de Nazaret destacó como una figura profundamente carismática en un escenario lleno de líderes religiosos y políticos. Atrajo multitudes con sus enseñanzas sobre el amor, la paz y la venida del reino de Dios. Sus palabras, que hablaban de un Dios misericordioso y justo, contrastaban con la rigidez de las prácticas religiosas de la época, dominadas por fariseos y saduceos. Este llamado espiritual, en un contexto de creciente frustración con las condiciones sociales y religiosas, convirtió a Jesús en un líder popular entre los oprimidos, los pobres y los marginados de la sociedad judía. El carisma de Jesús no estaba solo en las palabras que hablaba, sino también en los milagros que realizaba, como curaciones, expulsión de demonios e incluso resurrección de muertos. Estos milagros atrajeron aún más seguidores y solidificaron su imagen como alguien con poder divino, lo que causó gran entusiasmo entre los judíos y especialmente entre las autoridades romanas.
El pueblo vio en él al Mesías prometido, que vendría a liberarlos de la opresión romana y restaurar el reino de Israel. Esta popularidad generó un doble efecto. Por un lado, consolidó su base de apoyo entre los pobres y marginados. Por el otro, amenazaba las estructuras de poder tanto en Jerusalén como en Roma. Los líderes religiosos judíos, que temían perder su influencia sobre el pueblo, vieron en Jesús una figura que desafiaba el orden establecido. Para los romanos, cualquier movimiento que atrajera un gran apoyo popular tenía el potencial de generar disturbios o incluso revueltas, algo que el imperio no podía permitir. Además, el título de Rey de los Judíos atribuido a Jesús no pasó desapercibido para las autoridades romanas. Este título, asociado a una figura carismática con poder para movilizar grandes masas, fue visto como una amenaza directa a la estabilidad política de la región. El temor no era solo por el impacto de sus palabras, sino por la posibilidad de que él pudiera ser la chispa que encendiera una revuelta contra Roma. Así, su popularidad, que parecía ser un factor de fortalecimiento para sus seguidores, acabó siendo vista como una amenaza creciente para el orden romano. Por tanto, la popularidad de Jesús y su carisma no fueron solo fenómenos religiosos, sino también fenómenos políticos que pusieron en riesgo el equilibrio de poder en la región. La creciente popularidad de Jesús no solo atrajo la atención de las autoridades romanas, sino que también generó una reacción mordaz por parte de los líderes religiosos judíos. Jesús fue visto como una figura subversiva no solo por su crítica a la moral religiosa de la época, sino también por su desprecio por las normas establecidas, como la estricta observancia de las leyes y los rituales. Desafió abiertamente la hipocresía de los fariseos, saduceos y otros grupos religiosos que, a los ojos de Jesús, distorsionaban las enseñanzas de Dios para su propio beneficio. Un claro ejemplo de su desafío a la ley judía fue su actitud hacia el sábado. Para los judíos, el sábado era un día sagrado de descanso, pero Jesús desafió esta norma al realizar curaciones en sábado, lo que generó indignación entre los líderes religiosos. Cuestionó el legalismo que colocaba las tradiciones humanas por encima de la compasión y la justicia divinas. Al actuar de esta manera, Jesús no solo irrespetó las leyes religiosas, sino que también puso en duda la autoridad de quienes las interpretaban, creando una fractura con los líderes de la religión dominante. Además, Jesús comenzó a cuestionar abiertamente las prácticas del templo, la institución central de la religión judía. En episodios como la expulsión de los cambistas del Templo de Jerusalén, Jesús demostró su desaprobación de la mercantilización de la fe. Acusó a los líderes religiosos de hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones, y esta acción provocó la ira de quienes se lucraban con las prácticas religiosas. Estas actitudes lo marcaron como una amenaza directa al orden religioso establecido. El conflicto con las autoridades religiosas alcanzó su punto máximo cuando Jesús enfrentó acusaciones de blasfemia. Para los líderes judíos, la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios y su comportamiento desafiante equivalían a un ataque directo a la pureza de la religión judía. No podían permitir que nadie cuestionara su autoridad religiosa o se posicionaran como una figura que rivalizara con Dios mismo. Por lo tanto, decidieron que era necesario destituir a Jesús para preservar la integridad del sistema religioso, que estaba profundamente entrelazado con la identidad y la estabilidad política del pueblo judío. Estos desafíos a las normas y autoridades no eran solo una cuestión religiosa, sino también política, ya que cuestionaban la autoridad tanto del sacerdocio como del Imperio Romano. La decisión de eliminar a Jesús, por tanto, estuvo motivada en gran medida por la necesidad de preservar el orden religioso y político establecido. Mientras que las autoridades religiosas judías se centraban en sus acusaciones contra Jesús por motivos religiosos, el Imperio Romano tenía una perspectiva diferente sobre el problema. Para Roma, la cuestión no era solo la legalidad de las acciones de Jesús o sus ideas sobre Dios, sino más bien la estabilidad política de la región. En el contexto del dominio romano sobre Judea, cualquier movimiento que fuera interpretado como un intento de insurrección o como una amenaza al orden del imperio debía ser tratado con extrema seriedad. La principal preocupación de Roma era el título de Rey de los Judíos, atribuido a Jesús por sus seguidores y reconocido por las autoridades de Jerusalén.
Este título en sí mismo ya representaba una provocación directa al imperio, pues afirmaba que alguien podía gobernar Judea independientemente de Roma. Para los romanos, cualquier reclamo de poder territorial, especialmente por parte de una figura carismática con gran apoyo popular, era una amenaza a la autoridad imperial. La figura de Jesús no solo era vista como un líder religioso, sino como alguien que, si ganaba más seguidores y apoyo, podría desencadenar un movimiento de resistencia contra el imperio. Los movimientos mesiánicos eran comunes en Judea en ese momento, y muchos de ellos buscaban la liberación política de Roma. El temor de que Jesús pudiera ser el líder de un levantamiento masivo era palpable. Por lo tanto, los romanos vieron su ejecución como una medida preventiva, para evitar que se convirtiera en un foco de resistencia contra el dominio imperial. El propio gobernador romano Poncio Pilato, responsable de la administración de Judea, era consciente de las implicaciones políticas de no actuar contra Jesús. Como gobernador, su función principal era garantizar la paz y el orden. Lo último que Roma quería era otro pseudo-mesías, que reuniera multitudes e incitara al pueblo judío a la rebelión. Aunque Pilato parecía escéptico ante la acusación de blasfemia, sabía que permitir que Jesús fuera visto como un líder revolucionario podría tener graves consecuencias para su propia posición y para la estabilidad de Judea bajo el control romano. Así, la ejecución de Jesús no fue una medida motivada solo por su supuesta amenaza religiosa, sino también por su creciente popularidad política y la posibilidad de que fuera visto como un nuevo rey de los judíos, un líder que podría desafiar el control romano sobre la región. Por lo tanto, el Imperio Romano trató la muerte de Jesús como una cuestión de seguridad pública y de mantenimiento de la paz imperial. La crucifixión era una de las formas de ejecución más crueles y humillantes utilizadas por los romanos, generalmente reservada a los peores criminales, rebeldes y aquellos que suponían una amenaza para el orden público. Era una forma de castigo público que no solo provocaba una muerte lenta y dolorosa, sino que también tenía un propósito político: mostrar el poder absoluto de Roma y servir de ejemplo a cualquiera que pensara en desafiar la autoridad imperial. La decisión de crucificar a Jesús no fue solo una cuestión de ejecutar la pena de muerte, sino de enviar un mensaje claro a la población sobre el costo de desafiar al imperio. La decisión de crucificar a Jesús se tomó con la clara intención de aplastar cualquier idea de que pudiera ser un líder revolucionario o un rey que amenazara el poder de Roma. La forma pública y degradante de su muerte pretendía desacreditar cualquier movimiento que pudiera inspirarse en él. La crucifixión no fue una simple ejecución, sino una humillación pública, diseñada para despojar a la víctima de su dignidad y transformarla en un símbolo de sumisión al poder imperial. Además, la crucifixión de Jesús fue una estrategia de disuasión. Como líder carismático con muchos seguidores, su muerte en la cruz enviaría un mensaje directo a todos aquellos que estuvieran considerando rebelarse contra Roma o seguir a cualquier líder que desafiara su autoridad. Era una manera de mostrarle al pueblo judío que Roma no dudaría en castigar cualquier amenaza percibida a la estabilidad, independientemente de la naturaleza de la amenaza. Jesús, al ser una figura de gran popularidad, se convirtió en un ejemplo ejemplar para los romanos, que querían evitar que otros se levantaran de la misma manera. Curiosamente, los líderes religiosos judíos que inicialmente buscaron la muerte de Jesús también vieron la crucifixión como una forma de afirmar su autoridad. Para ellos, la muerte de Jesús a manos de los romanos no solo desacreditó sus afirmaciones mesiánicas, sino que también validó la acusación de blasfemia que había cometido al proclamarse Hijo de Dios. Así, la ejecución de Jesús acabó sirviendo a los intereses tanto del Imperio Romano como de las autoridades religiosas judías. La crucifixión de Jesús, por tanto, fue una maniobra de control estratégica y política, tanto para garantizar la paz en el imperio como para evitar que fuera visto como una amenaza al status quo político y religioso. La crucifixión de Jesús parecía haber borrado cualquier posibilidad de que representara una amenaza para el Imperio Romano. Sin embargo, el acontecimiento que siguió a su muerte, su supuesta resurrección, cambió drásticamente el curso de la historia y tuvo un profundo impacto, tanto en los seguidores de Jesús como en el imperio que lo había condenado. Para los primeros cristianos, la resurrección de Jesús no fue solo un milagro, sino una confirmación de su divinidad y la verdad de sus mensajes. Jesús, que había sido ejecutado como un criminal,
ahora era visto como el Mesías resucitado, el Hijo de Dios, cuya muerte había servido como sacrificio por los pecados de la humanidad. El impacto de este acontecimiento no solo estuvo contenido en las esferas religiosas, sino que también tuvo repercusiones políticas. Para el Imperio Romano, la resurrección representó una nueva amenaza. El cristianismo emergente, ahora centrado en la figura de Jesús resucitado, comenzó a ganar fuerza y atraer más seguidores, lo que preocupó a las autoridades romanas. La idea de un líder que había conquistado la muerte y continuaba inspirando a su base de seguidores podría representar un nuevo tipo de movimiento de resistencia. No una revuelta militar, sino una revolución espiritual que, a largo plazo, podría desafiar la orden imperial. La difusión del mensaje de la resurrección llevó a los discípulos de Jesús y a los primeros cristianos a viajar por todo el Imperio Romano, predicando y estableciendo comunidades en varias regiones. Las primeras persecuciones contra los cristianos comenzaron como un intento de reprimir este movimiento, que los romanos veían no como una religión, sino como una secta disruptiva que desafiaba las normas políticas y sociales. Las autoridades romanas vieron a estos cristianos como una amenaza a la estabilidad, ya que se negaron a adorar a los dioses romanos y en cambio proclamaron un Dios único, que no estaba bajo el control de Roma. La resurrección también tuvo un impacto en las relaciones entre cristianos y judíos. Para muchos judíos que se hicieron cristianos, el Jesús resucitado fue la confirmación de que él era, en verdad, el Mesías prometido. Sin embargo, para quienes no aceptaban esta interpretación, la idea de Jesús como Mesías era considerada herética, lo que provocó un creciente cisma entre el judaísmo tradicional y la nueva fe cristiana. La difusión del mensaje de la resurrección y la afirmación de la divinidad de Jesús se convirtieron en puntos de intensa tensión para los líderes religiosos tanto judíos como romanos. El surgimiento del cristianismo entonces no solo representó una nueva religión, sino también un movimiento que tenía el potencial de transformar profundamente el orden político y religioso del imperio, algo que los romanos tardarían en comprender plenamente. Después de la resurrección de Jesús y la difusión de su mensaje, el cristianismo comenzó a expandirse rápidamente, primero en las regiones de Judea y Galilea, y luego por todo el Imperio Romano. El crecimiento de la nueva fe representó una verdadera revolución espiritual y cultural. Sus seguidores, inicialmente pequeños en número y perseguidos, comenzaron a establecer comunidades que se oponían cada vez más al sistema de creencias tradicional y a las estructuras de poder tanto en la esfera religiosa como en la política. La rápida expansión del cristianismo preocupó al Imperio Romano por varias razones. En primer lugar, los cristianos se negaron a adorar a los dioses del panteón romano, lo que se consideró no solo una transgresión religiosa, sino también una forma de insubordinación política. El culto a los dioses romanos, incluido el culto al emperador, se consideraba un acto esencial para mantener la paz y la estabilidad en el imperio. La negativa de los cristianos a participar en cultos y rituales paganos se interpretó como un acto de deslealtad al Estado romano y una amenaza a la cohesión de la sociedad. Además, el cristianismo predicaba un reino de Dios espiritual y eterno, lo que contrastaba directamente con el Imperio Romano, que se basaba en la autoridad imperial terrenal. La idea de un reino de los cielos, que los cristianos creían que era más importante que cualquier imperio terrenal, era una visión subversiva para los romanos, que veían su imperio como la máxima expresión del orden mundial. Esta ideología espiritual convirtió a los cristianos no solo en una minoría religiosa, sino en una comunidad con una visión del mundo que desafiaba la legitimidad del propio imperio. La resistencia romana a la expansión del cristianismo provocó diversas persecuciones, especialmente bajo emperadores como Nerón y Diocleciano. Los cristianos fueron acusados a menudo de traición, superstición e incluso canibalismo, debido a malentendidos sobre sus prácticas, como la Cena del Señor, que los romanos malinterpretaron como un ritual macabro. Los cristianos fueron asesinados en las arenas, quemados vivos o crucificados, como una forma de disuadir a otros de seguir su fe. Sin embargo, cuanto más perseguidos eran, más se difundía la fe cristiana, en parte debido al coraje y al testimonio de los mártires, que atraían nuevos seguidores gracias a su lealtad. Aunque inicialmente el cristianismo fue tratado como una secta judía, con el tiempo se fue distanciando del judaísmo tradicional y convirtiéndose en una religión con identidad propia. En diferentes partes del imperio,
Los cristianos comenzaron a ser perseguidos sistemáticamente, y su fe fue tratada como una subversión de la autoridad romana. Sin embargo, el cristianismo siguió creciendo y, con el tiempo, fue reconocido y tolerado, culminando con su legalización bajo el emperador Constantino en el siglo IV. A principios del siglo IV, el Imperio Romano se encontraba en un momento de gran inestabilidad. La división del imperio en partes oriental y occidental, junto con crecientes amenazas externas como las invasiones bárbaras, habían debilitado la cohesión del imperio. En este escenario de crisis, el emperador Constantino emergió como una figura central, no solo en la política, sino también en la transformación religiosa que cambiaría el curso de la historia romana y del cristianismo. Constantino, después de ganar la batalla de Ponte Milvio en el año 312 después de Cristo, supuestamente bajo la influencia de una visión cristiana, se convirtió al cristianismo y se convirtió en el primer emperador romano en adoptar la fe cristiana. Esta conversión, rodeada de misterio y debate, tuvo profundas implicaciones tanto para el cristianismo como para el Imperio Romano. El Edicto de Milán, promulgado en el año 313 después de Cristo, que garantizaba la libertad religiosa y la tolerancia para los cristianos, marcó un hito en la historia de la religión en el imperio. Por primera vez, el cristianismo dejó de ser una fe perseguida, y pasó a ser una religión oficial y legal dentro del imperio. La decisión de Constantino de adoptar el cristianismo no fue solo un cambio religioso, sino también una maniobra política. El Imperio Romano atravesaba una crisis de unidad, y el cristianismo ofrecía una doctrina unificadora que podía reemplazar los cultos paganos y ayudar a consolidar el imperio bajo una sola fe. Al apoyar el cristianismo, Constantino no solo buscó la estabilidad política, sino que también garantizó su propia autoridad. Sabía que, aprovechando la fe cristiana, podría ganarse el apoyo de una base cada vez mayor de seguidores en todo el imperio, especialmente entre las clases bajas y los antiguos esclavos, que se sentían atraídos por el mensaje de salvación e igualdad predicado por Jesús. Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que también influyó directamente en el desarrollo de la Iglesia. Convocó el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, el primer concilio ecuménico en la historia de la Iglesia cristiana, para resolver disputas teológicas internas, como la naturaleza de Cristo. El objetivo de Constantino era establecer una doctrina cristiana unificada que pudiera ser aceptada por todas las facciones de la Iglesia y garantizar que el cristianismo se convirtiera en una religión de unidad, tanto teológica como política. Aunque el apoyo de Constantino fue crucial para el surgimiento del cristianismo, es importante señalar que su conversión y las reformas que implementó también causaron una ruptura entre el cristianismo primitivo y sus orígenes más humildes y perseguidos. El cristianismo, ahora abrazado por el poder imperial, se institucionalizó más, lo que generó un cambio en su práctica y en su relación con el poder político. La fe cristiana, que anteriormente había sido una forma de resistencia al imperio, ahora se convirtió en un aliado del poder imperial, alterando profundamente el carácter y la dinámica de la Iglesia en los siglos siguientes. Con la conversión de Constantino y la legalización del cristianismo en el Imperio Romano, la relación entre la Iglesia y el imperio comenzó a evolucionar de manera compleja. El cristianismo, que había sido perseguido, estaba ahora en el centro de la vida política y social romana. Sin embargo, esta transición no se produjo de forma fluida y pacífica. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante en el imperio, enfrentó desafíos internos y externos que moldearon su evolución y la forma en que el imperio interactuaba con la religión. El apoyo del emperador a la Iglesia no significó que el cristianismo estuviera libre de conflictos. Uno de los principales temas fue la disputa teológica sobre la naturaleza de Cristo y la relación entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se intensificó después del Concilio de Nicea. Las doctrinas cristianas se estaban formalizando, y la búsqueda de una ortodoxia unificada se convirtió en un objetivo central para la Iglesia y el imperio. La imposición de una visión uniforme del cristianismo tuvo profundas consecuencias para quienes no aceptaban credos oficiales, como los arrianos, que fueron marginados y perseguidos. Esta estandarización de la fe cristiana fue impulsada por la necesidad de fortalecer el imperio y garantizar la unidad religiosa y política. Sin embargo, el cristianismo no era la única religión del imperio.
A pesar de su auge, el culto a los dioses romanos y otras prácticas paganas siguieron siendo populares, especialmente en zonas más alejadas de Roma. Además, la veneración del emperador como figura divina, que había sido un pilar de la religión romana, también encontró resistencia. El cristianismo, al oponerse al culto de emperadores y dioses paganos, se convirtió en una fuerza transformadora de la estructura religiosa y social romana. Con el continuo ascenso del cristianismo, el culto imperial decayó y las tradiciones paganas comenzaron a ser reemplazadas gradualmente. La transición del Imperio Romano a un imperio cristiano también tuvo un impacto significativo en la política. El papel de los emperadores se vinculó más a la protección y promoción de la fe cristiana, mientras que las cuestiones religiosas comenzaron a desempeñar un papel central en la política imperial. En lugar de ser un imperio pluralista, como lo había sido en su mayor parte, Roma comenzó a configurarse según los principios cristianos, lo que resultó en un cambio no solo religioso, sino también cultural y social. El ascenso del cristianismo también alteró el sistema de valores romano. El énfasis en virtudes como el sacrificio personal, la humildad y la caridad se incorporó al tejido social romano, reemplazando el enfoque en valores como el orgullo y la lealtad al imperio. Las estructuras de poder cambiaron y la Iglesia se convirtió en una institución poderosa, capaz de influir en las decisiones políticas y moldear el destino del imperio. La Iglesia comenzó a actuar no solo como una fuerza espiritual, sino también como una fuerza política, y los obispos y otros líderes cristianos adquirieron gran poder e influencia. A finales del siglo IV y principios del V, el Imperio Romano Occidental comenzó a colapsar debido a una combinación de factores internos y externos. Las invasiones bárbaras, las luchas internas por el poder y la corrupción administrativa debilitaron el imperio, culminando con su caída en el 476 después de Cristo, cuando el último emperador romano, Rómulo Augusto, fue depuesto. Sin embargo, a pesar del colapso del Imperio Romano Occidental, el cristianismo no solo sobrevivió sino que también se expandió y fortaleció, convirtiéndose en uno de los legados más duraderos de la civilización romana. Con el colapso del imperio, el cristianismo empezó a ocupar un papel aún más central en el mundo occidental. La Iglesia Católica, con su jerarquía y capacidad organizativa, se convirtió en una de las pocas instituciones estables en la Europa posromana. Los obispos de las grandes ciudades como Roma, Constantinopla y Cartago se convirtieron en autoridades políticas y espirituales, llenando el vacío dejado por la caída del imperio. La Iglesia Católica no solo preservó gran parte del conocimiento y las tradiciones del Imperio Romano, sino que también fue responsable de mantener la unidad religiosa y cultural en lo que se convertiría en la Europa medieval. Durante la Edad Media, el cristianismo se extendió por todo el continente, influyendo no solo en la religión sino también en la filosofía, el arte, la educación y el derecho. La caída del Imperio Romano, que a primera vista parecía un cataclismo para la civilización, acabó convirtiéndose en una oportunidad para que el cristianismo se consolidara como la religión dominante en Europa. Mientras el Imperio Romano Occidental colapsaba, el Imperio Romano Oriental, o Imperio Bizantino, continuó existiendo durante otros 1000 años. En Bizancio, el cristianismo también jugó un papel central, especialmente con el surgimiento del cristianismo ortodoxo. Aunque el Imperio Bizantino cayó en 1453, la fe cristiana con sus diversas ramificaciones sigue siendo una fuerza dominante en Europa y en muchas partes del mundo hasta el día de hoy. Por lo tanto, el cristianismo no fue solo un movimiento religioso, sino un fenómeno transformador que ayudó a moldear el destino de Roma y la civilización occidental. Su capacidad para sobrevivir al colapso del Imperio Romano y extenderse a nuevos territorios es un testimonio de su resiliencia y su profunda conexión con las cuestiones espirituales y sociales de la humanidad. La persecución de Jesús y, posteriormente, la expansión del cristianismo representan un punto de inflexión en la historia mundial. El Imperio Romano, que inicialmente intentó aplastar el movimiento cristiano, acabó convirtiéndose en el escenario de la transformación religiosa más significativa de la historia occidental. La muerte y resurrección de Jesús no solo fueron acontecimientos fundamentales para la fe cristiana, sino que también catalizaron un movimiento que desafió las estructuras de poder romanas y estableció una nueva cosmovisión basada en el amor, el perdón y la redención.
El Imperio Romano, con toda su fuerza militar y poder imperial, no pudo detener el crecimiento del cristianismo. De hecho, la persecución y muerte de Jesús, en lugar de erradicar el cristianismo, impulsó su expansión, provocando que más personas se unieran a la fe. La resurrección de Jesús se convirtió en un símbolo de victoria sobre la muerte y el pecado, y la valentía de los cristianos perseguidos inspiró a muchos otros a seguir sus pasos. La conversión de Constantino, la legalización del cristianismo y el eventual ascenso de la Iglesia Católica como institución poderosa transformaron profundamente la sociedad romana y el mundo occidental. El cristianismo no solo sobrevivió a la persecución, sino que se convirtió en la fuerza principal que dio forma al curso de la historia, influyendo en la política, la cultura, el arte y la filosofía durante siglos. Incluso después de la caída del Imperio Romano Occidental, el cristianismo siguió prosperando, creando un legado duradero que todavía afecta al mundo moderno. En definitiva, la persecución de Jesús por parte de los romanos reveló el miedo y la resistencia del poder imperial frente a una nueva fe que desafiaba no solo a las autoridades religiosas, sino también al orden político y social. Pero como ha demostrado el cristianismo, la verdad y la fe tienen una fuerza que puede trascender cualquier imperio o régimen. La muerte de Jesús y la expansión del cristianismo son un testimonio de cómo la fe puede resistir la adversidad, y muchas veces incluso transformarla en un medio de cambio y renovación. ¿Disfrutó comprender cómo la persecución de Jesús y el crecimiento del cristianismo desafiaron al Imperio Romano y moldearon la historia mundial? Si este contenido te inspiró y generó nuevas perspectivas sobre la historia, asegúrate de compartirlo con tus amigos y seguidores. ¿Quieres saber más sobre la historia del cristianismo y sus impactos hasta el día de hoy? Suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos y textos detallados sobre temas históricos y religiosos que han dado forma a nuestro mundo. No olvides dejar tu comentario con cualquier pregunta o idea. Nos encanta escuchar tu opinión.